Buenas tardes nuevamente, soy la doctora Emma Chaparro, especialista en medicina familiar y geriatría y gerontología. A continuación vamos a hablar de un tema sumamente importante que es la demencia o el deterioro cognitivo en sus diferentes grados. Es uno de los problemas con más alta prevalencia en el adulto mayor. Entonces vamos a hablar a continuación de lo que es la demencia. Primero que nada tenemos que ver su importancia clínica, ¿sí? Tenemos que identificar a tiempo, clasificar con rigor, porque no todas las demencias son iguales, usar estudios complementarios, ya habíamos hablado en polimedicación y hablamos también en incontinencia urinaria, que en geriatría existen herramientas, escalas a las que nosotros podemos utilizarlas como complemento, ¿verdad?, de nuestra conducta y que nos va a ayudar muchísimo para poder hacer un diagnóstico preciso. También tenemos que aprender a aplicar terapéuticas basadas siempre en evidencias científicas que podamos implementar en nuestra vida diaria como médicos. Entonces, cuando hablamos de demencia, hablamos de un trastorno neurocognitivo que está caracterizado por un deterioro crónico, global y usualmente es irreversible, con impacto en la autonomía y en las actividades instrumentales de la vida diaria. Habíamos hablado de Lawton-Brody, que es una escala, ¿verdad?, que nos ayuda fácilmente a poder identificar qué grado de dependencia o independencia tiene nuestro adulto mayor. Entonces, no precisamente hay que saber de memoria estas escalas, lo tenemos al alcance del internet, ¿verdad? Ustedes van a poner dentro de las páginas oficiales, en la Asociación Española de Geriatría, ellos tienen un apartado donde están toditas las escalas y se pueden conectar en línea y pueden utilizar o no precisamente bajarlas como aplicación en sus teléfonos. Entonces no hay excusa para utilizar las herramientas y las escalas en geriatría. El diagnóstico es clínico y los estudios complementarios nos ayudan a precisar la causa y nos ayudan también a descartar las diferentes causas tratables, ¿sí? Dentro de las causas más frecuentes tenemos en un 60-70% a la enfermedad de Alzheimer, a la demencia vascular, que a diferencia del Alzheimer, vamos a ver más adelante, son demencias que, como también los cuerpos de Lewy, ¿verdad?, tienen más trastornos conductuales. Luego también están otras etiologías como la frontotemporal y están las mixtas donde están asociadas cada una de ellas. ¿Cuáles son las implicancias que nosotros como médicos de familia tenemos que saber? ¿Por qué es tan importante entender, saber, identificar el deterioro cognitivo en un adulto mayor? Porque existen más de 55 millones de personas con demencia, 10 millones de casos nuevos cada año, y la prevalencia para el 2050 va a aumentar sustancialmente, ¿verdad? Lo que va a determinar que nosotros vamos a tener esa obligación de detección y prevención primaria en medicina familiar. Nosotros somos los encargados de tener ese primer contacto con el paciente y poder evitar las complicaciones de estas enfermedades. Entonces aquí tenemos una clasificación, ¿verdad? Y tenemos que entender que se pueden clasificar por su etiología y también por el curso y severidad de esta demencia. Por la etiología tenemos al Alzheimer, que se caracteriza por la amnesia, que es episódica,
que el paciente se siente desorientado, que tiene una progresión insidiosa. Y si hablamos de biomarcadores, hablamos del AB y del tau positivo, que son biomarcadores bastante costosos. Por lo tanto, nuestros recursos en atención primaria generalmente al inicio son solamente, ¿verdad?, el diagnóstico clínico de ese paciente y las diferentes herramientas y escalas que tenemos disponibles. Luego tenemos la vascular, que el curso de esta es más escalonada, ¿verdad? Se relaciona mucho más con eventos cerebrovasculares y tienen signos focales que los podemos identificar por resonancia magnética como lesiones isquémicas y leucoaraiosis. Luego tenemos la frontotemporal, donde justamente al igual que los cuerpos de Lewy, ¿verdad?, tenemos más cambios conductuales de lenguaje, que son de inicio temprano y que si nosotros hacemos imágenes vamos a ver una atrofia frontotemporal. Los cuerpos del Lewy, el paciente presenta fluctuaciones en la actividad cognitiva. El paciente viene o el familiar en realidad es el que te refiere que el paciente presenta situaciones de alucinaciones visuales precoces, también parkinsonismos, hipersensibilidad a antipsicóticos. Te dice que todos los antipsicóticos que ya probaron, que en vez de aliviarlo, le potencian esas alucinaciones y esos trastornos de conducta. Y si vamos a clasificar, entonces, por curso y severidad, lo podemos clasificar en leve, moderado a severo, según su impacto funcional, y ahí aplicamos justamente la escala de Lawton-Brody o de Bartel. Ya habíamos hablado que la de Lawton-Brody son las actividades instrumentales de la vida diaria y las del Bartel, que son las que nos determinan las actividades de la vida diaria y nos van a ayudar a determinar el grado de independencia o dependencia de nuestro paciente, y también las pruebas como el Mini-Mental y el MoCA, que nos va a ayudar a determinar si este deterioro cognitivo es leve, moderado o severo. Luego también podemos hacerlo, ¿verdad?, según el curso y severidad, clasificarlo de acuerdo si son mixtas y de multimorbilidad. Puede haber una coexistencia entre el Alzheimer y la vascular, ¿verdad? Y es muy frecuente en geriatría. Por eso son clave para todos nosotros tener como un plan terapéutico combinado también. Y aquí un poquitito más, ¿verdad? Esto vamos a pasar un poquito porque ya habíamos hablado, ¿verdad?, del tema de esta clasificación en enfermedad de Alzheimer, vascular, demencial frontotemporal, demencia con cuerpos de Lewy y la demencia mixta. Acá les puse un poquito de sus características clínicas, de las causas y de otros signos que pueden presentarse. ¿Cuáles son los puntos claves, así rápido y conciso, que ustedes en consultorio, cuando viene el familiar, porque generalmente vienen acompañados por un familiar o por un cuidador, y me van a decir ustedes cómo vamos a diferenciar entre un Alzheimer, una demencia vascular, frontotemporal, cuerpo de Lewy? Obviamente el diagnóstico definitivo lo hacemos a través de los biomarcadores o de los estudios complementarios como la resonancia, ¿verdad?, o la tomografía, pero lo primero que nosotros siempre tenemos que hacer es un diagnóstico clínico. El paciente con Alzheimer, el familiar viene y te dice está con problemas de memoria reciente y de orientación, y esto es progresivo, fue rápido. El vascular tiene un curso un poco más lento, más escalonado y tiene signos más neurológicos. La frontotemporal, el paciente, el familiar o el cuidador se queja de que el paciente no duerme por las noches, tiene sueños vívidos, tiene problemas conductuales, agresivos, alucinaciones, y es de un inicio muy precoz. Y los cuerpos de Lewy también se presentan estas alucinaciones visuales, pero van acompañados también de ciertos signos y síntomas como parkinsonismos. Y la mixta es una combinación del Alzheimer y vascular. Entonces, nosotros tenemos que tener un esquema mental, un algoritmo donde nosotros podamos diferenciar un poquito a la hora de tener un paciente y tener muy presente las diferentes herramientas y escalas que tenemos
al alcance. En el caso de, según el DSM-5, nos clasifica en deterioro cognitivo menor, mayor, ¿verdad? O la clasificación según el tipo de demencia. Si nosotros, según el DSM, lo definimos, ¿verdad? Como un declive leve, sin pérdida de autonomía, es cuando lo determinamos como un deterioro cognitivo menor. Siempre teniendo en cuenta, y esto vamos a ver siempre en cualquier literatura, que es teniendo en cuenta el estado previo del paciente, el estado cognitivo previo del paciente. Entonces, ¿cuándo lo vamos a llamar deterioro cognitivo leve? Según el DSM, cuando no afecta la pérdida de autonomía. Un deterioro cognitivo mayor es cuando el declive es significativo, pero la pérdida de autonomía es presente, o sea, está presente. El equivalente clínico a demencia. Entonces llamamos demencia cuando existe un deterioro cognitivo mayor y esto está implicado entonces por este declive significativo y por la pérdida de la autonomía del paciente. Y tenemos herramientas. Bueno, en el caso del deterioro cognitivo menor, tenemos el MoCA, el Mini Mental y el test del reloj, que son herramientas claves, sencillas, rápidas, que les voy a mostrar a continuación. Y en el caso del deterioro cognitivo mayor, tenemos escalas como el Mini Mental, el Bartel, el Lawton y otras como el CDR y el GDS, que también les voy a mostrar a continuación. Bueno, la clasificación según el tipo de demencia ya lo habíamos visto y la clasificamos según sea Alzheimer, vascular, frontotemporal, cuerpo de Lewy o mixto, que es el Alzheimer más vascular. El tratamiento y el seguimiento, tenemos el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico, donde dentro del farmacológico, en las nuevas clasificaciones 2025, lo que más utilizamos para los casos graves son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, la memantina, los ISRS y los antipsicóticos. Y los no farmacológicos tenemos la estimulación cognitiva, el ejercicio y el apoyo de los cuidadores. Y la reevaluación periódica son importantes. ¿Y cómo vamos a hacerlo esto? Con estas escalas cognitivas que les había mencionado al comienzo, como el MoCA, el Mini Mental, etc. Y las funcionales como el Bartel, el Lawton and Brody y las conductuales, ¿verdad? Que vamos ahí a usar el Yesavage, que nos sirve para diagnóstico de depresión, etc. Esto otra, o sea, de la clasificación está del DSM. El DSM son los, justamente, nos ayuda y nos reemplaza el término de demencia por trastorno neurocognitivo y distingue dos categorías, que es el neurocognitivo menor, que ya les dije que está basado en el tema de la autonomía, y el mayor, que es el equivalente a demencia. Y según esto, entonces tenemos el trastorno neurocognitivo menor, que es el leve, que ya les mencioné, y el trastorno neurocognitivo mayor, que es la demencia propiamente dicha. ¿Cuáles son los dominios que van a ser evaluados según el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales? Es el que está más actualizado. Vamos a usar dominios como la atención compleja, la función ejecutiva, el aprendizaje y memoria, el lenguaje, las habilidades perceptivo-motoras y también la cognición social. Y aquí un poquito les hice un resumen teniendo en cuenta la definición, el impacto funcional, los dominios cognitivos afectados, el ejemplo clínico y las escalas recomendadas que les había mencionado. Acá nuevamente, ¿verdad? Les hice un algoritmo donde ustedes pueden, se pueden ayudar, ¿verdad? Para saber qué escalas van a utilizar y cuáles son, ¿verdad? Esas características claves que tienen que tener para poder hacer el abordaje terapéutico pertinente. Aquí un poquito de una tabla comparativa en las diferentes escalas y test de memoria que ustedes pueden utilizar y están los puntajes, los puntos de corte, ¿verdad? Porque todos se basan en puntajes y los puntos de corte que ustedes van a poder utilizar como puntos claves para poder tener el diagnóstico. Bueno, y a continuación les muestro un poquito, ¿verdad?, cuáles son las diferentes escalas. Aquí tenemos el Mini Mental Test, ¿verdad?, que es un test
justamente para clasificar en deterioro cognitivo severo, moderado o leve de acuerdo al puntaje. Acá les había mostrado, ¿verdad?, que el punto de corte del Mini-Mental es de menos de 24, que dice que si tienen menos de 24 puntos ya nos sugiere un deterioro cognitivo, ¿verdad? ¿Y qué evaluamos? O evaluamos la orientación, o evaluamos la memoria, la atención, el área de atención y cálculo, la evocación y el lenguaje. Aquí también en su forma original, que es en inglés. Esta ya es una adaptación al español por la Asociación Española de Geriatría. Luego tenemos el MOCA, ¿verdad?, que generalmente los psicólogos y los psiquiatras es la que más lo utilizan para determinar trastornos neuropsicológicos, ¿verdad? Tiene una sensibilidad de 100% para detectar demencia y el 90% para detectar deterioro cognitivo leve. A diferencia de otras escalas, esta prueba es corta, de fácil aplicación y está traducida a diferentes idiomas y dialectos, ¿sí? Luego, también test para el deterioro cognitivo leve es el test del reloj, donde le hacemos dibujar al paciente una esfera del reloj, ¿verdad?, que nos determina, como dice ahí, nos ayuda a hacer un cribaje para examinar este deterioro cognitivo, donde nos ayuda a ver también el seguimiento de la evolución de los cuadros confusionales. Se trata de un test muy sencillo que valora justamente este funcionamiento cognitivo global y nos ayuda a ver la apraxia constructiva, la ejecución motora, la atención, la comprensión y el conocimiento numérico mediante la orden que nosotros le vamos a dar al paciente de dibujar un reloj, un círculo, ¿verdad?, las 12 horas del reloj y marcar una hora concreta. Generalmente le ponemos la hora 11:10. Cada uno de estos puntos tiene cada uno de estos ítems tiene un puntaje que nos va a ayudar a determinar la severidad. Y acá nuevamente les mostramos unos ejemplos, ¿verdad?, la interpretación y la puntuación. Existen diversas escalas, algunas de 0 a 10, ¿verdad?, donde una puntuación baja o la presencia de errores específicos como omisiones, adiciones o perseverancias, ¿verdad?, o desorganización espacial sugieren un posible deterioro cognitivo y justifican, ¿verdad?, una evaluación neuropsicológica más completa. En el caso de que la prueba por instrucciones se hable de deterioro cognitivo cuando la puntuación es menos de 6. Por otra parte, una prueba a través de imitación, que es esto, ¿verdad?, que está acá en la parte superior, ¿verdad?, por imitación de dibujo, ya dado la puntuación límite es de 8. Luego tenemos otras escalas, ¿verdad?, que son unas escalas de depresión geriátrica. Esta ya es una versión, esta es para la depresión en el adulto mayor, una versión corta, abreviada, que son 15 preguntas, donde de 0 a 5 indican no depresión, de 6 a 9 una probable depresión leve o moderada, y la depresión establecida o grave de 10 a 15 puntos. Luego tenemos, ¿verdad? Estas son nuevas adquisiciones que tenemos en geriatría. Esto fue actualizado en el 2023 justamente a través de imágenes podemos también determinar una valoración del tema cognitivo. Esta es una valoración clínica de demencia, se llama CDR, que es valoración clínica de demencia, por sus siglas en inglés. Al igual que el Mini-Mental, también nos ayuda con el tema de la memoria, la orientación, el razonamiento, las actividades fuera de casa y las actividades domésticas. Esto se clasifica en dudoso, leve, moderado o grave de acuerdo al puntaje que tenemos. Y el CDS aumenta un poquito más, ¿verdad? Y nos ayuda a ir un poco más allá y nos ayuda a clasificarlos en graves o muy graves o moderadamente graves. El GDS, ¿verdad?, y amplía un poquito más
porque nos ayuda a poder utilizarlo en adultos normales de edad avanzada, en personas con enfermedad de Alzheimer incipiente. Y lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que hay una fisiopatología integradora, hablamos de biomarcadores, lastimosamente, si hablamos de Latinoamérica, hablamos del tema de la accesibilidad, pero existen ya biomarcadores que nos ayudan a tener una resolución un poco más precisa de estas enfermedades. Acá un poquito más el tema de los estudios complementarios, los diferentes características con las diferentes pruebas cognitivas y funcionales, el tema de los laboratorios básicos con los diferentes biomarcadores. Y terminando un poquito, tenemos fármacos, ¿verdad?, que nos ayudan hoy en día a, si no podemos, sabemos que son deterioros progresivos de esta parte de cognitivo, deterioro progresivo de las neuronas, ¿verdad? Tenemos ciertos fármacos que podemos utilizarlo detectando en un estadio precoz. Acá un poco más de los fármacos utilizados. Los más utilizados son el donepezilo, la ribastigmina, que existen también no solamente vía oral, sino en parche, la galantamina, la memantina. Acá tienen su rango terapéutico, sus indicaciones precisas y algunas observaciones en las cuales no tenemos que utilizar o cortar el uso. También tenemos anticuerpos antiamiloides, que son el lecanemab y el donanemab, ¿verdad? Pero no utilizamos mucho esto porque nosotros tenemos que tener indicaciones precisas, con diagnóstico preciso, con marcadores positivos. Luego también, por último, ¿verdad?, los tratamientos sintomáticos cuando tenemos afectaciones conductuales, y estos fármacos son la sertralina, citalopram, quetiapina y risperidona, que nos ayudan muchísimo a mejorar la calidad de vida del paciente, mejorar la conducta, el alivio también a los familiares y a los cuidadores que están con ellos para evitar conductas inclusive agresivas. Acá también un poquito más de un algoritmo para ver cuándo y en qué momento usar estos fármacos. Entonces, hablando un poco de la terapéutica actualizada, insistir nosotros como médicos de familia insistir un poco más como médico de familia, ¿verdad?, en todo lo que son el tratamiento no farmacológico, la estimulación cognitiva del ejercicio, ver y controlar estos factores de riesgo, el apoyo a cuidadores y adaptación en los entornos, y obviamente ya habíamos hablado de todo este capítulo que es la polifarmacia. Entonces, ver nosotros como médico de familia en Latinoamérica una ruta rápida en APS, seleccionar a los candidatos, ¿verdad?, por el tema del antiamiloide, que eran esos dos fármacos que les mencioné, eso siempre y cuando tengamos estos biomarcadores positivos, e insistir con la prevención primaria y secundaria. La demencia, entonces, es un síndrome neurodegenerativo de alta prevalencia en geriatría. Hoy contamos con nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas que transforman el abordaje de la medicina familiar. Y aquí un poquito de la bibliografía y algunos enlaces en los que ustedes pueden entrar para acceder a todas estas literaturas del cual sacamos para poder compartir con ustedes. Muchas gracias.